Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a empezar nuestra clase de educación religiosa. La competencia construye su identidad como persona humana amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con los que le son cercanos. Nuestro propósito. Hoy conoceremos sobre Jesús con los maestros de la ley. Hoy conoceremos sobre Jesús con los maestros de la ley. ¿Sabes cómo cuidarte del coronavirus cuando sales a la calle? Debes utilizar mascarilla, muy bien, y estar acompañado de un adulto. Es necesario que estés bien protegido, cubierto todo, cerrado. ¿De acuerdo? Lleva alcohol en gel para en el momento que toques alguna superficie, utilízalo. Asegúrate de mantener la distancia. No te acerques a las personas. Evita sentarte, coger cosas del piso. ¿De acuerdo, chicos? No es hora de jugar. No saques la bicicleta ni la patineta porque no estamos en tiempo de poder hacerlo. Ya volverán los tiempos donde podamos salir a jugar en el parque, a jugar con los amigos. Y por último, no te toques la cara, por favor, ni las manos, ni la cara con las manos. Llega a casa, lávate bien y recién, ¿de acuerdo? Entonces las manos no deben tocar nuestros ojos, nuestra nariz. Muy bien, chicos. ¿Sabes tú quiénes son los maestros de la ley? Cuando hablan de maestros, pues pienso en una maestra, ¿verdad? Puede ser. Y la ley puede tener razón con la justicia, ¿no? Maestros, ley, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué son los maestros de la ley, de qué trata esta historia. Según la Biblia, la palabra de Dios dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo del 41 al 52, dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén. Todos los años iban para la fiesta de Pascua. Los papás de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta. Así había de ser. Entonces, cuando él ya tenía 2 años, comenzó a participar de esta fiesta. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. No se habían enterado sus papás que Jesús se había quedado en Jerusalén. Seguros de que iba con la caravana de vuelta, caminaron todo el día. Después se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Pues al darse cuenta de que Jesús no estaba, tuvieron que regresar a buscarlo. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndole preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Y Jesús les contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi Padre? ¿No saben que yo debo estar donde mi Padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Jesús obedecía a sus padres. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Era muy sabio desde pequeño. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice la Biblia, chicos. Ahora, vamos a observar un video donde lo vemos a Jesús.
en este momento. La suprema virtud es la prudencia. La suprema virtud es el valor. Nunca se ha dicho que el valor sea una virtud. ¿Qué es lo contrario de la virtud? El pecado, el vicio, ¿Y lo contrario del valor? la cobardía, el miedo. Pues ved que el vicio y la cobardía van siempre juntos. El cobarde miente, mas el valeroso dice verdad. El cobarde es hipócrita, el valeroso es sincero. El cobarde es adulador, el valeroso alaba, pero si es preciso, también censura. El cobarde no se conmueve por la injusticia, antes la comete. Mas el valeroso defiende a las víctimas de la injusticia. ¿Es cierto esto? Cierto. Cierto. Decidme, ¿qué virtud existe sin la lucha, el esfuerzo, la paciencia, la resistencia al dolor y a la fatiga? Es decir, ¿qué virtud existe sin el valor? En cambio, la cobardía es madre de todos los vicios. El miedo al trabajo engendra la ociosidad y la pereza, y el miedo a la temperancia empuja al hombre a la ebriedad y a la gula. Las malas acciones se cometen por miedo a la pobreza, por miedo al dolor, por miedo al trabajo, por miedo a ser despojados de las dignidades y de los altos puestos, por miedo a perder el oro, por miedo a no tener el falso respeto y la sumisión de las gentes. El vicio y el pecado no son sino miedo, miedo y cobardía. Dinos, niño, ¿tú opinas que el valor es la virtud suprema Así es, y el miedo engendra todos los vicios? así es. Entonces el temor de Dios, por el hecho de ser temor, debe engendrar vicios. ¿Cómo explicas tú eso? Los mandamientos de Dios ordenan hacer el bien o el mal. El bien, naturalmente. El que hace el bien obedece a Dios, Sí, y el que hace el mal desobedece a Dios. cierto. ¿Y quién debe temer? ¿El que obedece o el que desobedece? El que desobedece, claro. Entonces, el temor a Dios es el temor de desobedecer a Dios, es decir, de hacer el mal. El valor es fuerza, el miedo es flaqueza. Recordad a los profetas, todos han sido diferentes entre sí, solo una virtud común los iguala, el valor. Moisés, Josué, Isaías, David, Salomón, Elías, ¿han sido o no han sido hombres valientes? Muy bien, chicos. Entonces, después de ver el video, ¿quién es este niño? Jesús, exacto, Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús les está explicando, le está hablando, y los maestros de la ley se quedan asombrados, no pueden creer las respuestas que le dice este niño tan pequeño.
Y aquí, chicos, ¿qué podemos observar? ¿Quiénes son ellos? Familias de Jesús, lo estaban buscando dónde estaba, en qué parte se había quedado. María se sentía preocupada, no sabía dónde estaba su hijo, lo estaba buscando, ¿no? Y los padres se quedaron asombrados al verlo, cómo él se explicaba ante estas personas, hasta los maestros de la ley, los que saben más de Dios. ¿Y ustedes qué creen que estaba haciendo? Estaba haciendo lo que su padre, Dios, le dijo a Jesús. Jesús estaba cumpliendo lo que Dios le había encargado, su misión. Desde muy pequeño comenzó. Entonces él estaba haciendo eso. Es por eso que se quedó para poder hablar con los maestros de la ley. Muy bien, ahora, ¿de qué trata el video? De Jesús, ¿verdad? De que Jesús se quedó en Jerusalén, ¿para qué? Para poder hablar con los maestros de la ley, ¿verdad? Para poder hablar con los maestros de la ley. ¿De quién? ¿La ley de quién? De Dios, la ley de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Pues les hablaba, les explicaba. ¿Y con quiénes estaba Jesús? Jesús estaba con los maestros de la ley, ¿verdad? Con los maestros de la ley. ¿Quiénes lo estaban buscando? Sus padres. Sus padres lo estaban buscando. Pero él ya estaba cumpliendo su misión, lo que le encargó su padre, Dios, ¿no? ¿Qué le dijo a su madre? ¿Por qué me buscas si estoy cumpliendo lo que mi padre Dios me ha encargado? ¿Verdad? Entonces, él desde muy pequeño comenzó a cumplir lo que le decía su padre Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué les explica? ¿Qué cosa les explicaba Jesús? ¿De hacer el bien o hacer el mal? Les explicaba que la virtud está relacionado con el bien. La virtud, en cambio, el pecado y el vicio es hacer el mal. Eso les explicaba. Les decía, el valor son las reglas que te conducen para una buena conducta, para que te comportes bien, para que te comportes bien. Eso es el valor. ¿El valor es algo bueno o es algo malo? Y les contestaron que algo bueno es hacer el bien. Y la cobardía, el miedo, las malas acciones que son, es hacer el mal. El mal. La cobardía es la madre de todos los vicios. Es la madre de todos los vicios. Eso es lo que les decía. Dijo, el cobarde, ¿qué cosa hace el cobarde? También les dijo, miente. ¿Qué hace el cobarde? Es hipócrita. ¿Qué hace el cobarde? Es adulador. ¿Qué hace el cobarde? No le importa la justicia. En cambio, el valiente, ¿qué hace? Dice la verdad, es sincero, alaba, pero si es preciso te llama la atención, defiende a las víctimas de la injusticia. Entonces, chicos, ¿cómo queremos ser? ¿Valientes o cobardes? Eso es lo que les dice Jesús a los maestros. Lo importante aquí, hay que ser valiente. Valiente para decir la verdad, para ser sincero, para alabar si es necesario o para también llamar la atención o corregirte y enseñarte y defender de las víctimas de las injusticias. Muy bien, chicos, entonces ahora vamos a revisar nuevamente el video y contestamos las preguntas en el channel. Nos vemos, chicos. Gracias.